Pone de acuerdo. Hola colegas, amigos y amigas que nos siguen en este espacio que estamos generando de lo que hemos denominado Canal Abierto del Profe Vlado, que es un espacio de reflexión sobre temas de coyuntura, de políticas públicas, de gestión pública. Y estamos haciendo 3 tipos de microprogramas. Tiempo de análisis, que van los martes y jueves. Clase abierta con el Profe Vlado, que son todos los sábados. Ayer hemos hecho una clase sobre gestión descentralizada, justo previo al debate que hemos tenido ayer. Todos creo que hemos estado de alguna u otra forma atentos a lo que ha ido pasando. Y los domingos tenemos lo que hemos denominado reflexión semanal. Y tratamos de tener un invitado especial. La semana pasada hablamos de salud y fue la ex ministra de Salud, Zulema Thomas. Y hoy, justo sabiendo de todos estos aspectos que están pasando en la realidad nacional, quisimos tocar descentralización, pero en el marco de lo que es y de lo que viene siendo y de lo que será el desarrollo de todo este proceso electoral. Y para ello tenemos el gusto de presentar a don Eduardo Bayón, un gran antropólogo, un analista político de Polendas, que varios momentos de su vida nos ha dado reflexiones importantes sobre la realidad política a nivel nacional, y yo valoro en él la posibilidad de siempre tener una analítica de lo territorial, de lo que va sucediendo en lo territorial, y por eso les hemos invitado a que nos pueda compartir sus análisis, su aproximación académica, su aproximación especializada sobre los temas de la descentralización en el proceso electoral. Bienvenido, don Eduardo, y muchas gracias por aceptar la invitación y que nos dé un poquito de su domingo para reflexionar con todos sobre lo que está pasando. Sus primeras palabras. Bueno, mis primeras palabras son de agradecimiento por la invitación y la presentación, Vlado. Es un placer compartir este espacio y es un placer mayor dado el momento que vive el país, en donde pareciera ser que la gente empieza a darse cuenta que los territorios importan. Ok, hoy hablaremos de un tema crucial y también pendiente en muchos aspectos en nuestro país, que es la descentralización, pero vinculándolo a lo que está sucediendo en la coyuntura electoral. Tratando, por cierto, seguro saldrán algunos ápices de política, pero principalmente de cómo mirar la política pública y la gestión pública, que es lo que le interesa finalmente a nuestra audiencia, a la sociedad en su conjunto. Entonces, vamos con la primera pregunta, don Eduardo. Estos resultados electorales, que para muchos analistas fueron una sorpresa, porque no se veían venir a lo largo de los 4 o 5 meses de campaña previa, donde gana candidatos como, para pasar la segunda vuelta, como Pedro Castillo, pero a mí me da la impresión que eso nos deja un mensaje desde el electorado. ¿Qué reflexión saca desde lo que fue la presencia del desenvolvimiento territorial del resultado electoral? ¿Qué aprendizajes podemos sacar para mirar qué nos está diciendo la sociedad a partir de esa expresión de las 2 personas que han pasado a la segunda vuelta? En 1990, cuando este país también sorprendentemente eligió para pasar a la segunda vuelta a Alberto Fujimori, los analistas y básicamente quienes miran la realidad desde Lima señalaron que el éxito de Fujimori se debía a la identificación que había conseguido en todas las minorías, que son en realidad una gran mayoría en este país. Y en esa identificación se subrayaba la importancia de la identificación del interior del país. En ese momento, en general. Y 31 años después, el fenómeno se repite. Castillo triunfa ganando arrolladoramente en el centro y el sur del país y ganando a lo largo del mundo andino desde Tacna hasta Puno. Pierde apenas en Lima, en Chiclayo
Piura y Tumbes, es decir, en la costa más moderna. Los territorios del país, al votar por Castillo, creo que expresan tres cosas que es importante considerar. La primera, su identidad. Un maestro rondero de una zona andina de Cajamarca permite que muchísima gente en el interior del país se identifique con él. Segundo elemento, el malestar de las regiones y los territorios con lo que están viviendo, agravado definitivamente por la pandemia. Si uno mira los sitios de mayor votación de Pedro Castillo en el interior del país y mira la tasa de crecimiento de muertos en la ola de la pandemia, encuentra correlaciones interesantes. Y la tercera cuestión, no fácilmente generalizable, pero en todo caso presente, tiene que ver con este sentimiento que se focaliza fuertemente en Lima, así no se pueda justificar esa focalización como el centro en donde se concentran las distintas élites de este país, que son las que no miran el. Yo diría que esos tres elementos están claramente presentes en la votación de Perú Libre. Bueno, y es interesante que eso haya generado que en este intercambio de opiniones ya entre los dos candidatos de la segunda vuelta los haya llevado a que, buscando el debate, hayan llegado a la ciudad de Chota, en Cajamarca, una ciudad emblemática de Cajamarca. Y ahí nos deja la sensibilidad de que la conexión de los candidatos, cómo está haciendo con la población. Pero lo voy a preguntar desde un punto de vista un poquito más técnico, de política pública. ¿Cómo está haciendo, usted cree, la conexión de los candidatos con lo que implica la descentralización, en esa lógica de que su finalidad es el desarrollo integral, armónico y sostenible del país? ¿Cómo ve ese espectro y ese aspecto de sus propuestas? A ver, yo diría que en términos generales, y se puede ver claramente en relación al punto específico que planteas, mientras Castillo se esfuerza por mostrar finalmente una imagen de país con la que uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero se trata de una imagen de país con un rol determinado del Estado y una manera de entender la economía y la gente. Keiko Fujimori busca levantar aquellos aspectos programáticos que cree que le dan votos entre su electorado y crecer hacia otros. Ejemplo, ella ayer anunció que un porcentaje del canon se repartiría directamente entre la población. Mala memoria. Waldo Ríos, ex gobernador regional de Ancash, ofreciera lo mismo, terminó con un año de prisión, entre otras cosas por ofrecer la entrega directa de dinero a la población. Fue sindicado de inducir el voto. A ver, yo diría que en general, por razones distintas, ni Castillo ni Fujimori están en, por lo menos, los debates e incluso en sus propuestas, seriamente preocupados por cómo y para qué formular la política pública, en este caso en materia de seguridad. Ahora, ¿y cómo ve? Hay dos sectores que siempre nos van a preocupar, ¿no? En la descentralización, porque son materias muy compartidas, como es el caso de la educación y la salud. Y ambos candidatos ayer han ofrecido, pues, por ejemplo, aumentar el porcentaje de la participación del PBI, ¿no? Unos a 10%, otros a 6% en estos sectores. ¿Qué creen que tendrían que hacer un poco los candidatos en torno a estas semanas, pero para estos dos sectores, para que la salud y la educación, que son una competencia compartida, se mejoren su gestión descentralizada a nivel nacional? ¿Qué se tendría que ofrecer ahí? Sí, permíteme un previo, porque los dos candidatos son distintos. Lo que la opinión pública espera en el caso de Castillo es que tenga propuestas acotadas, yo diría, en materia de educación, en materia
de salud y en materia de agricultura, entendiendo por agricultura pequeña agricultura, porque allí es donde está el énfasis de la atención del Ok, mundo electoral al que él apela, al que él alude. Ahora, es más o menos obvio que ambos discursos son genéricos y ambos discursos obvian la descentralización, es decir, obvian la existencia de responsabilidades compartidas. En el caso de la señora Fujimori es desde arriba, ¿no es cierto? Y en el caso de Castillo es una demanda desde abajo, pero en ninguno de los dos casos hay la comprensión que arriba y abajo son parte del mismo Estado y hoy día son corresponsables de, digamos, este intento de descentralización que estamos viviendo. ok. Y ahora, yendo un poco más allá, vamos a entrarnos en imaginarnos que cualquiera de los dos, porque todavía no está, creo que totalmente definida hoy, lo que va a pasar el 6 de junio, cualquiera de los dos llega a al gobierno y le preguntarían a usted qué tendrían que hacer para conectarse mejor con el territorio. O sea, ¿qué le podríamos proponer al próximo presidenta o presidente del país para conectarse mejor a la gestión del territorio? Ahí, ¿qué elementos cree a la luz de ya casi 20 años del proceso de centralización? ¿Qué temas son los más importantes que se deberían abordar? Teniendo en cuenta la configuración que existe en el territorio, ¿no? Y tengo entendido, don Eduardo, que usted ha ido estudiando en estos últimos años varios aspectos de lo que va pasando en el territorio. De ahí la importancia de escuchar su reflexión al respecto. Yo señalaría cuatro o cinco cosas, partiendo por reconocer que en los últimos 3, 4 años ha habido un esfuerzo, uno puede ponerle la valoración que quiera, pero ha habido un esfuerzo importante por entender que no hay descentralización sin un enfoque territorial del desarrollo, pero también un enfoque territorial de la organización del Estado. Entonces, dicho esto, yo creo que hay 3 o 4 campos que son de la mayor importancia. Lo primero tiene que ver con el ordenamiento del territorio. Ese ordenamiento del territorio exige en el cortísimo plazo una ley de ordenamiento territorial que hasta donde conozco tiene una enésima propuesta, ahora sí, en el Consejo de Viceministros, entiendo, para su aprobación. Propuesta que en teoría habría sido discutida, conversada, más o menos acordada con regiones y municipalidades. Sea como fuere, ese asunto del ordenamiento territorial es neurálgico. Y ese ordenamiento territorial tiene que amarrarse a, en el planeamiento al plan de desarrollo concertado del territorio, región, municipio, en donde hacia adelante los dos instrumentos básicos de planeamiento en los espacios territoriales debieran ser el plan de desarrollo concertado y el plan de ordenamiento territorial. Todos los demás planes tendrían que ordenarse y organizarse alrededor de ellos. Este es un primer criterio que me parece urgente. Hay uno segundo, aprovechando algunos pasos que se han dado en esa dirección, que tiene que ver con las llamadas agencias regionales de desarrollo, en donde mal que bien están en proceso de implementación y avance en 11 regiones, incorporando recursos de la cooperación internacional, la Unión Europea y me parece que el Banco Interamericano de Desarrollo, en donde la idea fundamental es la conformación de plataformas multiactorales bajo el liderazgo del gobierno regional, de la autoridad regional, en donde participan empresarios, academia, organizaciones sociales, las autoridades del gobierno, los representantes del gobierno nacional en el territorio,
esto que es más desconcentrado que descentralizado, digamos, de forma tal que con el plan de ordenamiento territorial y el plan de desarrollo concertado buscan, ¿no es cierto?, avanzar en materia de inversión y en materia de prioridad de proyecto, teniendo en mente criterios que tengan que ver con la productividad y la competitividad de esos territorios, aprovechando sus potenciales. Esa es una segunda cosa y es la manera de no botar el agua sucia con el bebé que está adentro, porque ahí hay definitivamente avances, ¿no? Ese es un segundo aspecto. El tercero tiene que ver con paulatinamente ir desapareciendo o en todo caso articulando todos estos espacios desconcentrados con lo que existe regional o municipalmente en los territorios, de manera de ir resolviendo en los territorios esta duplicidad de competencias y de funciones que, como ha quedado en evidencia para la ciudadana y el ciudadano de a pie en la pandemia, terminan siendo mortales. Es decir, los desencuentros en el manejo de la salud o en el manejo de la educación, ya los ha sufrido la gente en la pandemia y si les quedaba alguna duda, ya no queda ninguna. Entonces, yo tengo la impresión que ese es uno tercero. Y el cuarto tiene que ver con la relación entre el ordenamiento del territorio y la demarcación. Somos un país cuyas provincias y regiones no cumplen en porcentajes elevadísimos los mínimos que manda la ley para ser tales. Es decir, tienen menos población, no tienen límites claramente establecidos, etcétera, etcétera. Esta fragmentación del territorio, que en la práctica es una fragmentación de la administración y una fragmentación de funciones y competencias, tiene que ordenarse. Y en la materia administrativa, un primer paso para su ordenamiento es bloquear la posibilidad de que surjan más y nuevos distritos, que es, digamos, uno de los deportes favoritos de los últimos congresos de la República. Así es. Me parece interesante todos esos temas y eso creo que guarda relación con lo que hablábamos ayer justo en la clase abierta de gestión descentralizada. Ahora, me parece interesante también porque la pregunta iba en ese sentido. Eso es desde quien va a ser presidente, estos temas debería preocuparse. Ahora, si usted está ahora con los gobernadores regionales en una reunión, ¿no? Vamos a imaginarnos que mañana hay una reunión de gobernadores regionales y la gente de AMPE, de REMURPE, que diríamos son representantes de los gobiernos locales. Y usted le tiene que dar una charla rápida a todo ese comité directivo de cada una de estas instancias. ANGR, Asociación Nacional de Gobiernos Regionales, AMPE, municipalidades, y REMURPE, la red de municipalidades rurales del Perú. Y les tendría que hacer una reflexión sobre lo que ellos le deben pedir al próximo gobierno, independientemente si es Pedro Castillo o es Keiko. ¿Qué le deberían exigir o qué, como compromiso, ¿no? ¿Qué le deberían exigir para seguir mejorando, impulsando, fortaleciendo, reformulando la descentralización en el país? De tal manera que veamos ese desarrollo integral que se busca, ¿no? Y ya, sin que eso signifique un orden de prioridad, Exacto. voy a señalar, digamos, varios elementos. Uno primero, que es de sentido común, tiene que ver con la predictibilidad de la entrega de los recursos de los que disponen regiones y municipalidades. El financiamiento y la transferencia de recursos, a pesar de que en el último tiempo han habido algunos esfuerzos, ha sido sin ninguna duda muy desordenada, afectando las posibilidades de planeamiento, también las de ejecución en los territorios y siendo indirectamente un incentivo a la corrupción para no perder recursos que han estado de alguna manera en mis manos. Entonces, el tema de predictibilidad y oportunidad
unidad de la transferencia de recursos me parece crucial, en primer término. En segundo término, a revisar las normas que determinan la estructura orgánica que deben tener en particular las regiones. Porque es evidente que el tratamiento que se hace de estas es como si fueran uniformes, únicas y, en fin, dispusieran de los mismos recursos, los mismos servicios, etcétera, etcétera. Y ese es un asunto que debe revisarse, que debió revisarse desde el inicio. En los primeros 10 años de la descentralización, desde los territorios hubieron esfuerzos importantes, creativos y efectivos por generar las formas de organización que les convencían y les convenía más. Entonces, ahí hay, sin ninguna duda, una segunda materia. Esa materia, en el caso de las municipalidades, tiene que ver con la tipología de municipalidades. Claro. Porque desde Lima las municipalidades están pensadas a los San Juan del Lurigancho. Y San Juan del Lurigancho puede albergar al íntegro de los distritos de Cusco y Puno juntos con todos sus recursos, ¿no es cierto? Evidentemente hay ahí una materia que requiere de ordenamiento también inmediato, de ordenamiento en el cortísimo plazo. Y yo diría que el cuarto elemento que deben plantearse desde los territorios es la conducción misma del proceso. Han habido algunos avances, hoy día hay estos GORE ejecutivo y estos MUNI ejecutivo, pero es más o menos claro que lo que debiera haber es un espacio en donde participan en igualdad de condiciones el gobierno nacional y los gobiernos descentralizados. Espacio muy ágil que define las prioridades y las características del ajuste que requiere la descentralización para llegar efectivamente a un enfoque territorial y que debieran ir más allá de la descentralización, porque uno de los problemas sustantivos que ha tenido la reforma es que se creyó que reemplazaba a la reforma del Estado, cuando en realidad es obvio que se necesita una reforma del Estado que debe suponer como un componente muy importante su descentralización. Sí, yo creo que ahí está el esfuerzo, ¿no? Que eso no ha pasado en la práctica, ¿no? Y a la luz de casi estos 20 años de descentralización, cada vez más la parte de la reforma del Estado, la actualización del Estado a los nuevos momentos que vivimos, se hace más necesaria, ¿no? Y a veces se ha desnudado la precariedad, como usted decía, con la gestión de la salud y la gestión de la educación, ¿no? Ya desde las necesidades. Y eso ha sido, pues, bien preocupante para el proceso, pero también para la forma de respuesta del Estado. Ahora vamos a entrar al último bloque que tiene que ver con meternos un poco más a lo regional y lo local. Como lo hemos hecho, si se han dado cuenta en la entrevista, hemos tratado de venir desde el proceso electoral y meternos a la política pública, y luego acá don Eduardo hablaba hasta de la gestión que tenemos que hacer del Estado. Entonces, en este bloque es lo siguiente. ¿Qué opinión le merece a la luz de que han habido 17 partidos políticos que no han pasado a la segunda vuelta? 2 han pasado a la segunda vuelta, pero ¿qué papel tienen que tener los partidos políticos para conectar mejor con los ámbitos distritales, provinciales y departamentales? En el contexto de que en el año 2022 tenemos las elecciones regionales y municipales. Mucha gente, disculpen que les meta otro proceso electoral, pero en realidad, a la luz de lo que ha pasado con este proceso nacional electoral, el otro año los partidos, o desde este año, van a comenzar a trabajar en el proceso regional y municipal.
a la luz de eso, ¿qué deben hacer los partidos políticos? ¿O seguiremos teniendo más fragmentación, don Eduardo, con los movimientos regionales, los movimientos locales, porque los partidos no tienen de repente la capacidad de tener una legitimidad territorial? Entonces, este año creo que los partidos podrían trabajar en algo para mejorar esa sintaxis hacia adelante y fortalecer el sistema de partidos políticos y el sistema político. ¿Qué opinión le merece ese escenario que tenemos a portas de las elecciones regionales y locales en el 2022? A ver, los resultados obtenidos por Pedro Castillo indican claramente la necesidad de un camino que tiene que construirse. El partido que lo soporta o que lo incorpora a Castillo es Perú Libre, que es una agrupación que apareció como partido regional el año 2007, que ganó por primera vez la región Junín el año 2010 y la volvió a ganar, digamos, en las últimas elecciones. Y que, en fin, se convirtió en un partido nacional, en donde es claro, sin embargo, y se ha visto en la elección, que tiene un capital en Junín, Huancavelica, y algunas provincias de Ayacucho y hasta algunas provincias de Cusco, como resultado de un proceso largo de organización, instalación y conexión con la gente, independientemente de lo que piense. De los partidos hoy día existentes, están los nuevos, que han empezado un esfuerzo serio, digamos, el Partido Morado, pero que siguen siendo fundamentalmente limeños, y eso es el Partido Morado, Nuevo Perú, digamos, que era parte de Juntos por el Perú, y algunos de los partidos históricos, yo diría fundamentalmente Acción Popular, y en mucho menor medida Somos Perú, que mantienen alguna presencia en determinados territorios. Entonces, lo primero que tienen que hacer los partidos es convertirse en espacios vivos en los territorios. Es decir, lograr incorporar a las poblaciones y a sus demandas y hacer un trabajo permanente. Es decir, el partido debiera ser parte de la vida social del tejido de un territorio, cosa que no es hoy día, y cosa que no va a suceder en 2022. Es decir, como dicen los viejos, más viejos que yo, digamos, no se le pueden pedir peras a un olmo, pues. Y es obvio que al 2022 no vamos a ver cambios dramáticos. Sí habría que dar pasos para forzar a que el 2022 los partidos regionales, pero también los nacionales que se han quedado sin la licencia, es decir, sin que han perdido la inscripción, tengan una valla de ingreso al sistema de partidos y una valla de salida, de expulsión del sistema de partidos más altas para reforzar esta idea de incorporación en la vida social de la gente. Creo que, digamos, ese es un paso de cortísimo plazo que debiera ser responsabilidad del próximo Congreso de la República y que debiera normar las elecciones del 2022. Y la segunda cuestión es recorrer el país, porque la imagen del país que tienen todos los partidos es una imagen fuertemente limeña, y por lo tanto es una imagen que no conecta con aquellas que tienen las poblaciones de los territorios. Sí, yo coincido también en esa línea, ¿no? Es en el territorio donde están sucediendo los cambios y no estamos dando cuenta que inclusive el mismo Estado, ¿no? Yo no solamente tengo una crítica para los partidos, sino el propio Estado, a veces no estamos conectando con esa realidad territorial, ¿no? Y nos estamos, diríamos, focalizando en donde hay más masa crítica, las principales ciudades, Lima y sus configuraciones. Vamos entrando a las dos últimas preguntas, don Eduardo, agradeciéndole siempre por el tiempo. Y estas dos preguntas siempre tratan de generarle una complicación al entrevistado, ¿no? Y espero que
que seguro va a salir de la complicación. Si tuviéramos que decir en algunas palabras qué hacer con la descentralización, muchos, y me están escribiendo por el chat ahorita, me dicen, Vlado, hay que reformarla, Vlado, hay que mejorarla, profe Vlado, mejor hay que cambiar todo el sistema. Ya a la luz de casi entonces, ahí, ¿cuál cree usted que debe ser el mensaje? ¿No? Un mensaje más de orientación de lo que hay que hacer con el proceso, a la luz de todo lo que ha pasado en el proceso. Yo diría que la descentralización incumplió sus grandes promesas y las incumplió porque se le otorgaron, se le asignaron cualidades mágicas, virtudes que en ningún lugar del planeta tiene. La descentralización en esencia no es más que una forma determinada de organizar el Estado. Y si no entendemos eso, esta descentralización reformada, parchada, reajustada, como ha sido a lo largo del tiempo, nos puede dejar tranquilos en los momentos de crecimiento, pero nos va a provocar angustias, temores y pánicos en los momentos de crisis. Y estamos en un momento de crisis que se ha agravado con la pandemia, no ha empezado con la pandemia. Nuestro momento de crisis terminó con el fin del superciclo de los precios altos de los commodities en el mercado internacional, que son los que explican fundamentalmente nuestro crecimiento. ¿Ya? Entonces, asumiendo eso como punto de partida, la pregunta es cómo desde la descentralización que hoy día tenemos se producen ajustes que permitan ir abordando la reforma del Estado y una manera determinada de organizar el Estado. Parte de la reforma del Estado, sí, tiene que ver con los territorios, pero parte de la reforma del Estado tiene que ver, por ejemplo, con cómo se distribuyen funciones y competencias entre los sectores. ¿Qué es lo que hemos aprendido todos estos años de tener un Ministerio de Economía y Finanzas súper poderoso que hace las veces de gobierno en última instancia del conjunto del país? Ya, ese tipo de cuestiones tienen que resolverse también de alguna manera en paralelo, porque es evidente que en el Ejecutivo actual, en la institucionalidad del Ejecutivo actual, no digo de este gobierno, sino del Ejecutivo, las tensiones y las diferencias entre el Ministerio de Economía y Finanzas y los sectores no son muy distintas que las que tiene con regiones y territorios. Entonces, me da la impresión que hay que andar como hacemos la mayoría de animales bípedos sobre los dos pies, ¿no es cierto? Uno, el que tiene que ver con el territorio, el otro, el que tiene que ver con la organización de lo que hoy día tenemos como poder ejecutivo. Ok, y la pregunta final. Si ya, pero aquí ya saliéndonos, y aquí le doy el grado de libertad, ¿no? No solamente desde la descentralización, ya desde su capacidad de analizar el país, de lo que pasa en el país, las reflexiones que muchas veces hemos compartido. Yo siempre trato de escuchar, conversar con usted para ir enriqueciéndome de análisis. Ya hablando del país, si usted lo tuviera ahorita a los dos candidatos al frente, a los dos candidatos presidenciales, ¿qué le recomendaría hacia el final de la campaña? ¿De qué tendrían que hablar para conectar mejor, focalizando su público objetivo, pero también convenciendo a más peruanos? Porque la realidad es que más del 70% no ha votado por ninguno de ellos. Entonces, ellos tienen que convencer al resto. ¿Qué temas son temas que el país necesita escuchar de ellos? Así, inobjetablemente. Si usted les tuviera que recomendar a los dos, ¿qué les recomendaría en esos aspectos temáticos? A ver, yo les recomendaría que como punto de partida entiendan
y compartan con el país el convencimiento de que ninguno de los dos y absolutamente ninguna agrupación por sí sola esté en capacidad de enfrentar el desafío que tenemos adelante como país y como sociedad. Y por lo tanto, su disposición a un acuerdo básico, sea cual fuere el que gane, que debiera tener algunos elementos en el cortísimo plazo que debieran quedar bien claros, que tienen que ver, en primer lugar, con la crisis sanitaria y por lo tanto la vacunación, que debe ser universal y gratuita y que debe estar terminada, digamos, en un plazo realista, el final del año, el primer semestre del año 2022, no sé, pero eso debieran discutirlo. Debieran discutir cómo el Estado garantiza que no exista provincia de nuestro territorio sin capacidad de oxígeno, que es la variable fundamental para detener las muertes que estamos enfrentando y sufriendo. Tercero, que va a haber una estrategia que permita focalizar el control de la pandemia y que esa estrategia va a incorporar la participación de la población, recogiendo las experiencias que fueron virtuosas inicialmente en Cajamarca y en Apurímac cuando empezaba la pandemia, con participación de ronderos, comunidades, etc. Exacto. Cuarto, a definir claramente la historia de los bonos, lo que quiere decir establecer un momento en el que se cierra la película de los bonos pendientes y se establece un criterio para bonos necesarios cada que haya una cuarentena, porque la cuarentena no es la decisión del individuo, es la decisión del Estado pensando en el colectivo y en el bien común. Y yo introduciría ahí el elemento educación. Ya, esas 5 cuestiones tienen que ser parte de un acuerdo fundamental que además en el terreno político debiera establecer el respeto irrestricto a la separación de poderes, a las libertades básicas y el reconocimiento de los tratados y los convenios internacionales que ha firmado el país. Ya, eso lo que permite es decir, miren, yo reconozco a mi adversario, yo Keiko Fujimori lo reconozco a Castillo, yo Castillo reconozco a Keiko Fujimori. Allá, eso es indispensable. El reconocimiento supone, por ejemplo, terminar con el terruqueo y con esta estrategia absurda de tratar de anatemizar al otro pensando que así van a ganar votos. Sobre esa cancha, sí, seguramente puede y debe darse la diferenciación, porque son propuestas, digamos, son propuestas que están compitiendo. Pero esa cancha es la cancha que definitivamente necesitamos como país y que vale para ellos dos porque son los que han llegado a esta segunda vuelta, pero tendría el mismo valor para otros dos que hubieran llegado a esta segunda vuelta, porque es clarísimo que el 70% del electorado no ha apoyado prácticamente, no el 70%, el 50% del electorado no ha apoyado absolutamente a ninguna de las opciones que han competido el 11 de octubre. Ok, don Eduardo. Primero que nada, agradecerle por el tiempo. Sé que es un día de descanso, pero es importante porque en estos momentos la gente está en sus casas, nos puede escuchar con la tranquilidad. Lo hemos hecho un día después del debate. Ya estaba planificado en realidad hacerlo de todas maneras el domingo, pero ha salido mejor porque nos ha permitido hacer una reflexión a partir de eso. Y lo tercero, que rescato lo último, ¿no? Creo que diálogo, compromiso y respeto al país es lo que van a tener que dar en esta ruta final los candidatos. Y luego de que haya un presidente virtualmente electo o presidenta virtualmente electa, van a tener que seguir con esa misma línea y esa ruta por el país, ¿no? Le agradezco por su tiempo y sus palabras finales para cerrar este en vivo que va a ser bien, bien interesante porque mucha gente seguro lo va a apreciar
en la parte de lo que nos toca, ¿no? Generar una reflexión semanal sobre temas de coyuntura, como ha sido en este caso la descentralización del país en un contexto electoral. Nada, agradecerte a ti por la invitación, a quienes nos han visto y oído, por su tolerancia y subrayar mi convicción a que mañana siempre es otro día y otro día siempre son condiciones nuevas y ese otro día y las condiciones nuevas van a depender de la voluntad que le pongamos. Oye, muchas gracias. Gracias, don Eduardo. Nos estamos viendo, no se olviden, en la semana tenemos 3 tipos de microprogramas. Regresamos los martes y jueves con tiempo de análisis, el día sábado con clase abierta con el profe Vlado, y la próxima semana seguimos con la reflexión semanal los días domingos a las 12 del mediodía. Nos vemos el martes con tiempo de análisis, seguro ahí compartiendo algunos aspectos de interés. Gracias por seguirnos en todas las redes sociales y espero que les haya gustado y se hayan sentido cómodos con esta participación. Muchas gracias a todos y un abrazo y buen domingo.